semana anterior habíamos visto en este caso sobre la cultura Chavin, que era un estado teocrático, ¿no? Estudiosos como el arqueólogo Julio César Tello la habían considerado en su momento como la cultura matriz, la cultura principal de la sociedad andina. ¿Por qué? Porque tenían rasgos, ya características que se podían también identificar en otras culturas, ¿no? Con las cuales pues llevaba una gran distancia, ¿correcto? Pero en este caso, como tal, como una cultura preponderante en su tiempo, tuvo un desarrollo también cultural que debemos revisar. Muy bien. Entonces, vamos a ver en este momento los aspectos culturales de la cultura Chavi. En cuanto a los dioses, ¿no? Los sacerdotes, para lograr la difusión de su culto, ya deciden en este caso desde el templo de Chavín crear una religión que causara asombro, devoción y terror. Esta necesidad los llevó a crear divinidades feroces, para lo cual mezclaron figuras humanas con rasgos de animales, como por ejemplo el felino, ¿no? ¿no? El jaguar. En sí, el jaguar es una identidad que se va a reproducir en otras sociedades también. La serpiente, el cóndor, ¿no? La ave rapaz, ¿no? El caimán. Justamente porque buscaban en este caso en este caso, como dice como dice el autor, ¿no? Buscar que hubiera, que los devotos, que las personas que los siguieran, ¿no? Tuvieran esa figura de temor, ¿correcto? Por eso se eligen en este caso ese tipo de figuras. Recordemos que el culto al felino sería el más importante. Utilizaron el arte como mecanismo de difusión del culto, lo que les permitió atraer una mayor cantidad de peregrinos, ¿no? En cuanto a las manifestaciones culturales, las divinidades fueron unos seres excepcionales. Los artesanos los crearon con los elementos que los sacerdotes de Chavín decidieron. Las divinidades se representaron ya, a ver, si me dan por favor unos momentos. Me digo ya. Me van a esperar por favor unos momentitos. Hago que se presente. Ya, ahora sí, continuamos, ¿correcto? Estábamos, ya, les estaba hablando en este caso de
las manifestaciones culturales, ¿no? Ahí comentábamos que las divinidades de Chavín fueron considerados como seres excepcionales. Los artesanos los crearon con los elementos animales que los sacerdotes de Chavín decidieron, o sea, hablamos del jaguar, la serpiente, el cóndor, el ave rapaz o el caimán, ¿no? Las divinidades se representaron en las siguientes manifestaciones culturales. En la escultura, ¿no? Las esculturas fueron talladas en piedra. A ver, por favor, si hay alguna pregunta o comentario, ya les dije que tienen que activar su manito de Zoom. Caso contrario, por favor, mantener el micrófono apagado. Ya, entonces les decía que en ese caso las esculturas fueron talladas en piedra, eran monolíticas, o sea, cuando se dice monolíticas, porque el trabajo fue realizado en una sola piedra, ¿ok? En una sola pieza de piedra. Se convirtieron en un medio para representar y difundir a las divinidades. Entre las principales tenemos el lanzón monolítico, con una altura aproximadamente de 4 metros con 50. Se encuentra ubicado en la parte interior del templo viejo de Chavín de Huántar. Recibe esta denominación por la forma de una punta de lanza. En esta pieza aparece representado el dios jaguar con rasgos antropomorfos, es decir, era la figura del jaguar pero con figuras humanas, ¿okay? que se muestra sonriendo con dos enormes colmillos. Sus cabellos están representados por serpientes. La estela Raimondi, que es una piedra, es una pieza de piedra de forma rectangular, con medidas de 1,98 m de largo y 74 centímetros de ancho. Se observa un ser antropomorfo que representa al dios de los báculos o de las varas. Este se encuentra de pie y lleva en ambas manos unas varas, por eso se le dice el dios de las varas. Sobre la cabeza posee un gran tocado, donde podemos observar elementos de serpientes y felinos, mientras sus ojos miran hacia arriba. El culto al dios representado en esta pieza sería muy difundido en las épocas posteriores a Chavín. Vamos a ver en otras culturas, cuando vayamos repasando estas, vamos a ver de que estos mismos elementos se van repitiendo. ¿Ok? Entonces vamos a decir, mira, estas características son de Chavín. Y por eso en este caso, en este caso les decía, a medida que ustedes van viendo en este caso, les voy a ir diciendo, ¿no? Miren, esta característica Chavín, y eso también es Chavín. Por eso que lo considera en este caso a la cultura Chavín como matriz, ¿no? O sea, en ese tiempo, antes del descubrimiento de Caral, ¿no? En el caso del obelisco Tello, tiene una altura de 2,5 metros de alto y al parecer su ubicación original era en la parte central de la plaza circular del Templo Nuevo de Chavín. La divinidad que se representaba en este obelisco Tello es el caimán de la selva con atributos de pez, acompañado de decoraciones con motivos de animales, ¿no? El felino, la serpiente, el cóndor, y vegetales como el ají, el maní o la yuca. Para los estudiosos se trataría de la representación de la fertilidad y la producción, en este caso, de piedras alimenticias. Aunque acá no está, voy a voy a buscar el obelisco Tello para que ustedes lo puedan ver. Ya. Más o menos es así. Sí, yo creo que se puede ver. Ok. Acá está el obelisco Tello, ¿ok? Ya, ¿no? Como les habían indicado, como estaba en la descripción, ¿no es cierto? 2,5 metros, ¿ya? Tiene 2,5 metros de altura, ¿ok? ¿No? Y en este caso estaba en el centro, ¿no? O sea, tenía en este caso una razón de ser para que pueda estar en el centro, ¿correcto? De la plaza. Entonces, la representación aquí del obelisco Tello, ¿no? Están todas las figuras, ¿no? Todas las figuras en este caso que son simbólicas de Chavín, ¿no? O sea, en este caso
el felino, la serpiente, el cóndor, ¿no? En el caso de las cabezas clavas, ¿no?, que se ubicaban en los alrededores de las paredes exteriores del templo de Chavín, se encontraban clavadas. Estas piezas de piedra para los arqueólogos serían como los guardianes del templo. Poseen una forma antropomorfa humana, ¿ya?, en la cual se representa la transformación del sacerdote en felino. Snyder, dime, ¿qué pregunta tienes? ¿Por qué le llaman cabeza clavas? Porque si te das cuenta aquí en la figura, Ya. ya es en este caso, la figura tiene la forma de una cabeza y que está en este caso empotrada en una pared. Si te das cuenta, no tiene cuerpo. Es solamente la cabeza que está pegada, por eso se le llama cabeza clava. Por eso tiene Ya. esa denominación. ¿Correcto? Ya. Cuento, por favor. Ya, muy bien. A ver, en el caso de la cerámica, ya se utilizó para poder difundir el culto a los dioses de Chavín hacia otros lugares del territorio andino. Fue utilizada como ofrenda a los dioses. Por esta razón se le denomina a sus cerámicos como huacos ceremoniales. Entre estas características, las más resaltantes de la cultura de Chavín tenemos. Fue una cerámica monócroma. Es decir, que en este caso se basaba en un solo color. Podías encontrar cerámicas de color negro o de color gris. Forma. Su base es plana, como vemos aquí. Es una base plana. ¿Okay? Un cuerpo globular, es en forma de globo, ¿no?, circular. ¿Okay? Y la asa, estribo y pico en forma de gollete. Presenta decoraciones con representaciones de sus dioses, ¿no?, sobre todo en este caso del felino. En el caso de la arquitectura, el templo de Chavín de Huántar se presenta en forma de U, con plazas públicas de forma circular y rectangular. Además, en su interior se construyó una red de galerías que conducían hacia pequeños cuartos oscuros y húmedos. Los materiales que se utilizaron para esta construcción fueron la piedra y el adobe. ¿Okay? Este más o menos es un plano de cómo era la ubicación, en este caso, del templo Chavín, ¿no? A este lugar dice que llegaban los peregrinos para rendir culto a los dioses de Chavín y participar en las ceremonias religiosas, que les permitiría, en este caso, acceder a las predicciones de los dioses. A cambio debían ofrecer ofrendas consistentes en maíz, muyu o espóndilos, cerámicas, diversos objetos de valor. El templo de Chavín de Huántar está compuesto por dos partes: Templo Viejo y Templo Nuevo. En el Templo Viejo está construido alrededor de una plaza circular hundida, a la cual se accede por una escalinata. Las paredes de esta plaza se encuentran decoradas con imágenes talladas que representarían una serie de personajes míticos caminando hacia la escalinata. Debajo de los mismos se encuentran imágenes de felinos en la misma dirección. Otra característica son las galerías subterráneas que posee, siendo las más importantes aquellas que conducen hacia el Anzón. Además de galerías donde depositaban las ofrendas. También hay que mencionar en este caso una serie de canales subterráneos que se encuentran debajo del templo, que llegarían hasta el río Mosna. El templo nuevo, ubicado al lado del templo viejo, es más amplio debido al uso de plataformas. Frente a esta construcción se encuentra una plaza rectangular hundida. Además posee como fachada la portada de las falcónidas, que está compuesto por dos columnas, una blanca y otra negra, talladas con imágenes de aves. En cuanto a la metalurgia, utilizaron como metales el oro y la plata. Desarrollaron técnicas como el martillado, el dorado o el plateado.
Los objetos que crearon fueron utilizados como orejeras y narigueras. De la misma manera que otras artes, los objetos que elaboraron presentan en este caso dibujos o representaciones de sus divinidades, ¿correcto? Muy bien, entonces, de alguna manera, en este caso, fue una cultura que tuvo mucha influencia espiritual religiosa en su tiempo. Tanto es así que en este caso venían peregrinos a dejarles ofrendas a cambio de que pudieran en este caso conocer las predicciones de los dioses. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en los inicios en las formaciones de sociedades antiguas, ¿no? En este caso, la necesidad de conocer, ¿no? Esa información por adelantado, ¿no? Quiero saber qué tiempo de cosecha es válido, qué tiempo de sequía para no cosechar, para no perder trabajo en mano. Entonces, esta información era tan importante y tan privada, tan cerrada, que en este caso los dioses de la cultura chavín lo que hicieron fue, en este caso, utilizarla en favor para poder, en este caso, extender un culto, ¿ya? Que de alguna manera se extendió más allá, en este caso, de sus propios territorios, incluso. ¿Ok? Entonces, en lo que queda, en este caso, de la sesión, vamos a ver un videito, ¿ya? Que nos habla un poquito más sobre el templo chavín, ¿correcto? Sobre todo, el templo más característico de los chavines, que viene a ser, en este caso, Chavín de Huantar. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo soy Gustavo y a nombre de la familia de Woman Adventures, sean nuevamente bienvenidos. Antes de iniciar, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Si lo estás viendo desde Facebook, no olvides buscarnos en YouTube como Woman Adventures. El templo del más allá. Aproximadamente en la época en la que el faraón Ramsés II gobernaba Egipto y la civilización olmeca florecía en Centroamérica, en un valle remoto de la sierra peruana se edificó un templo al que acudían las personas en búsqueda de conocimientos, el templo de Chavín de Huántar. Los impresionantes muros de este complejo monumental se encuentran a una altura de 3.180 metros sobre el nivel del mar, en el margen oriental de la Cordillera Blanca. Esta ciclópea construcción se ubica en un angosto valle de la sierra llamado Callejón de Conchucos, en la actual región de Ancash, a unos 2 kilómetros del encuentro de los ríos Huachexa y Mosna, afluentes de la cuenca del río Marañón. Se cree que escogieron esta locación con el propósito de hacer difícil el acceso para sus enemigos. Su máxima expansión en la costa se cree que fue desde la región de Lambayeque hasta Ica en la costa y en la zona de los Andes o Sierra Peruana desde Cajamarca hasta Ayacucho. La existencia de estos complejos macizos de piedra y de gigantescas esculturas de aspecto extraño en un lugar tan lejano e inhóspito resulta ser sobre todo fascinante. Según por favor, nuevamente, esto es reiterativo. Durante clase, mantener los micrófonos apagados, salvo que quieras preguntar o hacer un comentario. En ese caso, se activa la mano del Zoom para ayudarte al pase. ¿Correcto? Por favor. Porque interrumpimos a los demás. Continuamos con el video. el arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras, quien dividiese la historia de las primeras civilizaciones andinas en 3 periodos, Chavín se ubicaría en el periodo del formativo medio y se desarrolló entre los años 1200 a 200 a.C. Además, Lumbreras menciona que Chavín sería el primer estado teocrático pan-andino. Es decir, logró difundirse ampliamente en diversos sectores geográficos, incluidos la costa, la sierra y la selva.
Según Rafael Larco Joyle, Chavín tuvo su origen en la cultura cupiznique, mientras Julio Cetello le asoció un origen en el oriente amazónico con la etnia aráhuac. La civilización Chavín tuvo una rica manifestación artística, principalmente en la litoescultura que ornamentó y cumplió importantes funciones en sus santuarios. Entre las manifestaciones más espectaculares se encuentran las cabezas clavas, el obelisco Tello, la estela Raimondi y el lanzón monolítico. Chavín también destaca por el detalle de sus cerámicas y el acabado de sus textiles. Las primeras noticias escritas sobre el centro ceremonial de Chavín de Huántar datan de la crónica de Pedro Cieza de León, quien en 1549 describe una fortaleza grande con rostros y talles humanos en sus muros. En 1616 llega al sitio el clérigo Vázquez de Espinosa, indicando que el centro ceremonial de Chavín de Huántar fue un oráculo similar en su naturaleza a las ciudades de Roma y Jerusalén. En 1631, los jesuitas tomaron el control de Chavín. Al parecer, el callejón de Conchuco se convirtió en la ruta de acceso al Marañón, una posición estratégica para la iglesia. Algunos refieren de destrucción de estelas, cabezas clavas y otros elementos por causa de los jesuitas con la intención de utilizarlos como materiales constructivos. Siglos más tarde, en 1919, Julio Cetello, considerado el padre de la arqueología peruana, llega a Chavín tras una serie de exploradores y viajeros que ya ofrecían algunos datos sobre el sitio. Para inicios del siglo XX, era muy poco lo que se conocía sobre ese Perú antiguo. Julio Cetello realiza las primeras excavaciones arqueológicas en Chavín y de inmediato se da cuenta del gran valor e importancia que albergaba. La conceptualizó como la más remota en antigüedad, como núcleo y origen de toda la cultura peruana, designándola como la cultura matriz. Al pasar de los años, la arqueología hizo nuevos hallazgos de otros lugares arqueológicos que llegaban a ser mucho más antiguos y considerados como los orígenes de la cultura Chavín, remontándonos incluso hasta la civilización Caral. Pese a que en la actualidad Chavín no es la más antigua, esta sociedad fue la primera que unificó los Andes peruanos durante el periodo histórico conocido como Horizonte Temprano, propuesto por John Rowe y basado en la evolución de la cerámica. El epicentro de la civilización Chavín fue el templo principal de Chavín de Huántar, templo que tiene dos zonas, el templo antiguo y el templo nuevo. Estas construcciones supusieron la participación de un gran grupo de personas que trasladaron y esculpieron las rocas de hasta 10 toneladas de peso de granito blanco, cuarcita y caliza. Los muros se levantaban con grandes piedras rodeadas de otras más pequeñas y planas para mayor estabilidad. Se las unía con una argamasa de arcilla y cascajos planos y puntiagudos que no cedían al secar. En la primera etapa se alzó la pirámide más antigua conocida como el Templo Viejo, entre los años 900 a los 500 a.C. Tiene un patrón arquitectónico muy particular, pues la forman tres pirámides que juntas forman una U. Al interior de dicha pirámide se elaboraron pasadizos angostos asemejándose a pasajes subterráneos. Por eso se les denominaron galerías. Ubicado en el centro de la red de galerías está la Galería del Lanzón, donde se encuentra el objeto principal de culto llamado el lanzón monolítico de unos 4 metros de altura. Simboliza una divinidad que era un ícono principal para los Chavín. El Templo Viejo fue diseñado como una representación simbólica del universo para los Chavín. En la segunda etapa, entre los 500 a 200 años antes de Cristo, hacia el brazo derecho del Templo Viejo se edificó el Templo Nuevo, llegando a tener una estructura mucho más amplia. Aunque el Templo Nuevo llega a diferenciarse en muchos aspectos del Templo Viejo, ambos conservan su forma en U. En la parte alta del muro exterior del Templo Nuevo destacaron las cabezas clavas, unas esculturas de piedra que representan cabezas humanas con atributos de los dioses Chavín. Hoy en día solo queda una de ellas en su ubicación original.
Bien, chicos. Ok, entonces, de esta manera hemos visto un poquito más de la sociedad Chavi, ¿correcto? Sobre todo, como les decía, ¿no? El plano espiritual cultural es de alguna manera el que movió toda esta representación de esa característica religiosa. Ok, a ver, nos queda poquito tiempo, no se olviden, mañana tenemos la recuperación de la sesión universal, vayan avanzando sus tareas, ¿correcto? Entonces, nos vemos mañana, que tengan un buen día, nos vemos, chao, chao.